Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Gracias por continuar en Tu Voz al Mediodía. Gracias a los amigos que siguen en 107.7 la Super 7. Gracias a los que están a través del canal 85 de Claro y de Win Telecom. Y por supuesto a los que están escribiendo en el chat del canal de YouTube Voz Media Network. Es un privilegio que nos hayan elegido como su opción al mediodía. César, siguiendo con la fuerza del pueblo, con la crisis del país y con Leonel. Vamos a ver. Otro escenario. Volvemos al argumento inicial. La fuerza del pueblo vino de una división del PLD. En los últimos días se ha estado hablando bastante y parece que es una tesis que la tienen debajo de la manga los analistas o los interesados en el tema, de que PLD y Fuerza del Pueblo se unificarían para poder combatir contra el PRM. Yo te pregunto a ti, si la Fuerza del Pueblo salió producto de la desconexión del PLD con las propuestas del pueblo y con los intereses del pueblo, ¿no sería desdecirse volver en un escenario imaginario a unificarse con el PLD? Yo lo veo de la siguiente forma, Omniel. La Fuerza del Pueblo, y casualmente tengo aquí una comparación de 5 encuestas. Ahí tú las puedes ver. No sé si quisieran tomarlas. Si el señor director ahí la puede ver. Vamos a ver. Vamos a ponerla ahí adelante. Ahí, sí. Ok. Ahí, pero que se la luz, sí. Ahí sí. Ok. Ahí hay 5 encuestas. Y ustedes van a ver ahí una raya azul, que es Luis, una raya verde, que es Leonel, y abajo 2 rayas moradas que en ese momento, esas son previas el 16 de octubre, eran Margarita y Abel. Ves claramente que hay una competencia entre el presidente Abinader y el presidente Fernández. Y obviamente aquí se vota por candidatos, aquí no se vota por partido. Lo que te dice que claro, la Fuerza del Pueblo está firmemente en competencia por el poder. Lo que nosotros vemos que ocurrirá de cara al 2024 es un frente opositor que va a encabezar Leonel Fernández. Si en ese frente opositor el PLD decide participar, es bienvenido. Pero ya tú tendrás definida unas políticas públicas que la Fuerza del Pueblo está construyendo desde el año 2020 y presentará una propuesta para gobernar particular e independiente. Y las fuerzas políticas que se unen se unirán a esa propuesta que haremos nosotros como partido, como opción de poder en el 2024. O sea que ustedes entienden, bueno, porque el PLD está diciendo lo mismo, que ellos van a encabezar un frente opositor. Y bueno, pero mira las encuestas. Felicidades a ellos que dicen eso. Yo estoy hablando con encuestas y con datos. No, y ahí estamos hablando de 5 encuestas. No estoy hablando de una, estoy hablando de 5 y es constante la variable de que estamos compitiendo por el primer lugar y que ellos están en un tercer lugar lejano. Como en el sistema de partidos políticos hay 27 partidos y están todos por allá. Entonces ellos vendrán. Los que quieran estar, obviamente el gobierno podrá agenciarse a algunos. De hecho, hubieron algunos que estuvieron coqueteando, amigos míos y amigos tuyos, le ofrecieron cosas y como no cumplen, ahí están que ahora quieren venir para acá. Entonces esa es la realidad que nosotros vemos. Se llama cubiarlo. En términos de gallero es un buen cubo. ¿Qué tú le dices a la gente? Nos están escribiendo por el canal de YouTube, he visto que varios dicen lo mismo. ¿Qué tú le dices a la gente que razona de la siguiente forma? Leonel fue 3 veces presidente, gobernó 12 años. Tenemos problemas con la educación, tenemos problemas con la delincuencia, tenemos problemas con qué sé yo qué. Algunos hablan hasta de otras cosas ahí. Yo te pregunto, ¿qué le ofrece Leonel 12 años después al electorado actual? Lo primero es entender cuáles son las circunstancias por qué Leonel está en el escenario político de nuevo. En el año 2012, el presidente Leonel Fernández se retira de la política electoral, habiendo cumplido en ese momento lo que ningún político hizo, que fue cederle la antorcha a un compañero de su partido y dejando una plataforma política, jurídica e institucional para que este país siguiera avanzando. Y empezamos esa plataforma. Le pesó eso, sí. Esa plataforma la comenzamos con la Constitución del año 2010. Y Guido, que es un conocedor de esa Constitución, que creó el orden institucional para que este país siguiera avanzando.
La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, señora, la Ley 1401, esa ley mandaba a varios pactos. Para mí el más importante, todos son importantes, pero el pacto fiscal, el pacto por ir incrementando la recaudación fiscal con respecto a nuestro Producto Interno Bruto, era determinante para que el país pudiera tener los niveles de desarrollo anhelados. Si el gobierno que sucedió al presidente Fernández en el año 2013, en lugar de ponerse a tratar de denostar la imagen de Leonel, a traer un narcotraficante, a hacer chanchullo, a querer modificar la Constitución, la modificó una, la quería modificar dos. Si se hubiera cumplido con ese pacto fiscal, hoy la presión tributaria de la República Dominicana estuviera en el orden del 19, 20%, que es el promedio de América Latina. No, nosotros hemos retrocedido en ese orden. La pandemia ayudó, pero estamos todavía en un 13, en un 14%, y le damos un 4% a la educación, el cual Leonel habló, que siempre habló, que él decía, a mí me hablan de dinero, no me hablan de educación. Me hablaban de construir escuelas, me hablaban de uniformes, de comida, pero nunca me hablaron de educación. Entonces él siempre se negó al 4%, a pesar de que aumentó el presupuesto en su gobierno de más del 1000%. Yéndonos a la pregunta, cuando se quiere romper el orden institucional en el año 2019, es que Leonel sale a la calle y enfrenta al gobierno de ese momento, y de repente la gente dice, bueno, pero usted tiene una opción de poder, puede ir. Y en ese momento nosotros diseñamos lo que se llama los 7 pilares para la segunda ola de transformación. Es algo que un día podemos venir a compartirlo, que es el nuevo programa de gobierno, en un eventual gobierno del presidente Fernández, donde primero se rescata lo perdido. Porque aquí hay que tener claro que en materia de seguridad ciudadana, el único plan que ha funcionado es seguridad democrática, aquel barrio seguro. Criticaron la Harley Davidson de Franklin, pero funcionó ese programa. ¿Por qué? Porque era un programa integral que integraba a los comunitarios, integraba a los muchachos de los barrios, a los líderes deportivos, a los líderes del arte y la cultura en los barrios. Ese plan funcionó. En educación, como te decía, le aumentó más del 1000%, y nunca hemos estado peor como ahora, en los niveles académicos de nuestros muchachos, que en la prueba PISA estamos detrás del último. En materia de infraestructura, ahí ni hablar. Quien ha desarrollado este país en los últimos 20 años en desarrollos importantes es el Leonel Fernández. El metro de Santo Domingo, señores, mueve 120 millones de ciudadanos al año. Eso es una obra impresionante. En el orden institucional, ya hablamos de la Constitución, es decir, Leonel realizó eso. Ahora, ¿qué viene para el futuro? Leonel te puede venir a hablar de un tren de aquí a Santiago. Él puede hablar de un tren porque Leonel hizo un metro. En política, cuando tú te paras a un podio a ofrecer para una candidatura, lo que hiciste en el pasado solo sirve para el pasado. En política no se habla del pasado. Ese es el referente. Ahora tiene que hablar del futuro. En su momento hablaremos de los planes de educación. Señores, el ITLA. Aquí ahora nosotros vamos a los barrios, a los pueblos, y nos dicen, queremos un ITLA en Barahona, queremos un ITLA en San Juan, queremos un ITLA en Santiago, porque han visto el ITLA está lleno. El parque cibernético. Ahí no hay un espacio para una empresa de tecnología que está radicada. Ahí se ensamblan iPhones aquí, en el instituto, en el Parque Cibernético de las Américas. Es decir, hay todo un plan para, primero, rescatar lo que se perdió y finalmente llevar este país a la modernidad. César, ¿tú no sientes que hay sectores hacia el interno del PRM que están haciendo todas las diligencias habidas y por haber para garantizarse un acuerdo de entendimiento o el pacto del no pacto entre el PLD y la Fuerza del Pueblo en una segunda vuelta? ¿Cómo reaccionar a ese escenario? Yo pienso más que eso, y algo que me preocupa del presidente de la República, quien veo una persona decente, veo un político joven que pudiese desarrollar un buen papel en la política nacional. Veo gente que está dispuesta a lo que sea en ese grupo. No en el partido, en el grupo. Ahí hay gente que puede llevar al presidente a fracasar en hacer lo que sea porque hacen el poder a costa de lo que sea. Los amigos del PLD que están creyendo en esos acuerdos con ellos están totalmente equivocados y perdidos. El interés principal de ese sector es dividirnos, dividir la oposición y obviamente alzarse con el salto y la limosna. César, mucha gente piensa lo siguiente, y lo que estamos tratando es de traducir básicamente el clamor del pueblo. Leonel es una figura hasta enigmática hasta cierto punto. Se le ha acusado del tema de la Barrick Gold, que fue en una campaña del gobierno pasado. Se le ha acusado de
el desfalco de miles de millones de pesos. Se le acusó de que un narcotraficante le dio dinero. Una pregunta sencilla, César. Un elemento fundamental en las crisis reputacionales es tú darle respuesta a lo que la gente está esperando. ¿Por qué Leonel, frente a tantas infamias que dicen ustedes que le han hecho, no se siente y dice, señores, vamos a contestar todo lo que se ha dicho? Por ejemplo, Barrigol, esto, lo otro y lo otro. Todo está contestado. Mira, Barrigol demostramos y un equipo técnico de nuestro partido hizo la explicación correcta de que lo que ocurrió fue un adelanto de los beneficios que se le solicitó al contrato. Esa fue la modificación, nunca fue 97.3. En el caso nuestro nos ocupamos de desmentir el tema del peaje sombra. Esa carretera, la autopista Juan Pablo II, autopista del Nordeste, tiene 3 contratos. Un contrato que hizo Hipólito, que llevaba la carretera hasta Rincón de Molinillo con un estudio de tráfico X. Cuando Leonel llega, sencillamente le da continuidad a ese contrato y logra el propósito por el cual Hipólito manda el proyecto al Congreso. En el proyecto, y hoy no tengo esos documentos, dice claramente Hipólito que esa carretera se está haciendo para el desarrollo económico de la provincia de Samaná y las provincias adyacentes y de su turismo y agropecuaria. ¿Cómo iba a lograrse ese propósito si la carretera solamente llegaba hasta Rincón de Molinillo? No llegaba a Samaná. Leonel le hace una extensión hasta Samaná y completa con el Boulevard Turístico del Atlántico. Esa carretera hecha con recursos privados tenía un tiempo de 25 años, 30 años, la concesión. El Estado en ese momento no tenía el dinero para hacerla, pero tenía la carretera. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo con el tercer contrato Luis? Adelantó el contrato. Pagó un dinero por adelantado y está diciendo que hubo un ahorro. No hubo un ahorro. Al contrario, usted cogió un capital que tenía de unos 400 millones de dólares, que fueron bonos que se emitieron, no fue ahorro, como dijo el presidente de la República, y adelantó el contrato. Entonces ahí está la mentira de mentira. Quirino, no tenemos más nada que decir. Tengo entendido que hasta quiere hablar Quirino ahora, me han dicho. Quiere decir toda la verdad. Ahí está. Nunca hubo el préstamo, fue una manipulación del entonces equipo que dirigía la tenebrosidad del gobierno del buen amigo Danilo Medina en ese momento. Todo eso está desmentido. Ahora, como te dije, la política no se trata del pasado, se trata del futuro. Esas cosas están claras, están ahí y nosotros estaremos pronto creando una plataforma donde la gente pueda entrar a ver esas verdades descritas claramente y con todo el nivel de acceso a la información para que la misma gente se eduque sobre esos temas. Y vea que ha sido movimientos políticos para lograr objetivos que al final salieron ¿cómo se llama? Fueron por lana y salieron trasquilados. ¿Cómo se sienten ustedes con los resultados electorales del PLD? ¿Tú hablas de la consulta? Sí. No, mira, yo he dicho en varias ocasiones, yo quería que el PLD saliera bien de su consulta, porque es un partido político del sistema, que se fortalecieran. ¿Qué ocurrió? Ahí dicen que doña Margarita dice que le dijeron una cosa y hicieron otra. Eso es lo que dicen. Ese no es el problema de la fuerza del pueblo. El problema de la fuerza del pueblo es que salieron bien. Y lo otro, están en un tercer lugar lejano. No nos preocupa el PLD. En política no hay adversarios pequeños. Eso no nos dice que no observemos, que lo observamos y nos damos cuenta, pero nosotros tenemos un plan de trabajo definido, tenemos un calendario, por ejemplo, este año ya está definido el calendario hasta el 31 de diciembre, cuáles son las actividades, qué va a hacer el presidente, qué hacen los compañeros. Por ejemplo, este domingo tenemos una jornada verde, acabamos de llevar 20 damas a la dirección política, la Secretaría de Propaganda inicia este fin de semana una jornada de propaganda por todo el país, está todo definido el plan. Los medios de comunicación que se asisten, nuestros voceros están siendo bien coordinados. La fuerza del pueblo está clara en qué debe hacer y lo que debe hacer es enfrentar al gobierno de Luis Abinader y el PRM. Ese es nuestro objetivo principal porque a ellos que vamos a sacar del Palacio Nacional. Si hace un rato escuchaba que tú decías que ustedes están trabajando hacia los 2 millones de afiliados en su plataforma, en su padrón. Si cualquiera de nosotros quisiera en este momento chequear si Juan Pérez, que ustedes lo tienen en la plataforma, realmente de eso, porque yo pudiese pensar que el tema de los 2 millones que se ha venido batiendo mucho, 2 millones, tenemos 2 millones, entonces pasó el proceso electoral, todos sabemos que por asuntos de movilidad y económico, lógicamente tú no vas a llevar a votar ni siquiera 1 millón, pero ¿cómo puede la gente saber que ese padrón es de verdad? Muy sencillo, lo primero es que usted puede verificarse usted. Si usted está o no está en la fuerza del pueblo. Y lo segundo, los padrones de los partidos, Guido, que me corría, son de carácter privado. O sea, eso se depositó en la Junta.
En tal caso, usted le puede pedir a la Junta que lo certifique, porque nosotros no vamos a entregarle a nadie nuestro padrón, porque sería entregarle las armas al enemigo. Pero no es una estrategia política No, decir no. que tienen 2 millones de votantes o 2 millones de gente y Yo que puedo ahorita venir aparezcan 100,000. Yo puedo venir un día con el padrón abierto y lo discutimos. Y yo te digo, mira, en Santiago hay Tantos. 150,000. Y están en Cienfuegos hay tanto, en Los Pepines hay tanto, en La Vega hay tanto, en el barrio tal hay tanto. ¿Y cómo está conformado? Pero no entregar a la luz pública, porque imagínate, sería una especie de acto de suicidio. Está bien, queremos dar las gracias a César. Este programa Tu Voz es una tribuna abierta. Pueden venir hasta del Pacoredo. No hay ningún tipo de problema. Nosotros somos personas democráticas. El mío que existe. Sí, el mío que sí. Sí, estaba aquí la presente. Estaba aquí Ah, la pues muy presidenta. bien. Entonces, porque es importante que en el marco de las competencias votadas para el próximo año 2024, la gente exhiba sus ideas, defienda sus candidatos, haga sus propuestas y así gana el país y gana la democracia. Así que a César, gracias por venir. Este programa siempre estará abierto y de una forma u otra siempre es importante debatir estos temas. Gracias a ustedes, quedaron muchos temas por hablar. Te vamos a invitar, no te preocupes. Y que esté Fabricio, que ahora que llegó ahí a última hora. Sí, Un burgués ya, Fabricio, no Sí, quiere tu un programa. príncipe. Sí. Eso es así. Señores, Gracias gracias a por su ustedes. sintonía. Nos vemos mañana en esta que es Tu Voz al Mediodía. Hasta aquí Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.